Un auxiliar de vuelo asfixió a un adolescente negro con una máscara de oxígeno hasta que su rostro se puso azul. Un minuto después, el director ejecutivo le colocó la misma máscara al auxiliar y la roció con combustible puro para aviones. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Le puso una máscara de oxígeno a un bebé en la cara hasta que se puso azul, seguro de que nadie se defendería. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. El zumbido del motor llenaba la cabina con un zumbido constante, constante y bajo, como una bestia gigante respirando con pulmones de metal. Las luces interiores proyectaban un resplandor suave y estéril sobre las filas de pasajeros sentados, muchos ya dormitando o absortos en sus pantallas. Pero la fila 14 era diferente. Una tos suave rompió el silencio. Caleb Darnell ajustó la pequeña manta sobre el bebé en brazos, intentando amortiguar el sonido. Su hijo, Ezra, se retorcía débilmente contra su pecho, con el rostro enrojecido y húmedo por la fiebre. Caleb lo mecía suavemente, susurrando algo inaudible, con voz tranquila pero tensa. Bajo esa calma, sin embargo, se escondía un remolino de impotencia y miedo, sentimientos que Caleb Darnell había aprendido a dominar en las salas de juntas, pero no en presencia de su hijo. Se dirigían a Valenport, en un vuelo nocturno de Orion Sky Airlines, surcando el cielo negro a altitud de crucero. La ciudad albergaba a uno de los mejores especialistas pediátricos del país, y tras 2 noches de pánico sin dormir y síntomas crecientes, Caleb decidió no esperar citas ni derivaciones. Había fletado vuelos antes, pero este había sido demasiado de última hora. Un avión comercial era la única salida. Al otro lado del pasillo, 2 hombres trajeados susurraban. Uno de ellos, de unos 40 y tantos, le dio un codazo al otro discretamente. «Es él», murmuró. El otro se inclinó hacia un lado para ver mejor. «¿El de Nexigen? ¿Caleb Darnell?» «Sí. Creó una empresa tecnológica desde una residencia universitaria. Ahora vale 500 millones. Caleb no reaccionó, aunque los oyó. Estaba acostumbrado a los susurros, las miradas de reojo, el asombro mezclado con envidia. Pero esa noche nada de eso importaba. Lo único que le importaba era el lento subir y bajar del frágil pecho de Ezra. El chico gimió de nuevo, acurrucándose contra él, buscando consuelo. Caleb presionó sus labios contra la frente de Ezra. Ardía, todavía demasiado caliente. «Ya casi llego, hombrecito», susurró. El avión se meció suavemente, un turno de rutina, y un auxiliar de vuelo pasó, apoyándose en el reposacabezas. Caleb levantó la vista, esperando la habitual mirada cortés. En cambio, captó una expresión extraña, difícil de identificar. ¿Desdén? ¿Desprecio? El hombre no sonrió. Tenía la mandíbula afilada, los ojos entrecerrados. Se detuvo un momento cerca del asiento de Caleb, lo justo para incomodarlo, y luego siguió adelante. Caleb frunció el ceño ligeramente, viéndolo alejarse. La etiqueta con el nombre decía D. Kells. Algo en la postura del hombre persistía, rígido, performativo. No el aplomo natural de los auxiliares de vuelo experimentados, sino algo más rígido, más severo, como si desafiara a alguien a desafiarlo. Darren Kells. El nombre se grabó en la mente de Caleb como una silenciosa advertencia. Ezra volvió a toser, su pequeño cuerpo temblando. Caleb metió la mano debajo del asiento y sacó un pequeño maletín médico, un termómetro y una botella de suero pediátrico. Hizo una pausa, mirando hacia la cocina de los auxiliares de vuelo. Podría pedir una máscara de oxígeno, por si acaso. Ezra no la necesitaba ahora, pero Caleb había aprendido a anticiparse a las emergencias. Siempre estaba calculando, siempre un paso por delante. Presionó el botón de llamada. Varias filas más adelante sonó una campanilla. Caleb esperó, meciendo a Ezra suavemente. La respiración del bebé era ligeramente irregular. Volvieron los pasos. Darren. ¿Sí? Su voz era seca. «Mi hijo lleva días enfermo», comenzó Caleb con cuidado. «Me preguntaba si podría tener una máscara de oxígeno de reserva. Me sentiría mejor sabiendo que tengo una cerca si él...» «No las damos para uso personal», interrumpió Darren. «Son equipos de emergencia». «Solo sería por poco tiempo y lo devolvería de inmediato», dijo Caleb, con un tono educado. El labio de Darren se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa burlona o un desafío. «Tenemos procedimientos por una razón. No podemos permitir que todos pidan un trato especial, ¿verdad?» Caleb le sostuvo la mirada.
No se trata de un trato especial. Se trata de la salud de mi hijo. Darren se inclinó un poco más. Entonces quizás deberías haber traído un médico en lugar de un pañal. Las palabras cayeron como una bofetada. Caleb parpadeó lentamente, con el rostro ilegible, aunque algo brilló en sus ojos. A su alrededor, algunos pasajeros los miraron, percibiendo tensión. Darren se enderezó y se alejó sin decir nada más. Caleb miró a Ezra, quien se removió débilmente en sus brazos, aún respirando, pero ahora con más dificultad. El aire de repente se sintió más denso. Algo en el comportamiento de Darren no encajaba. No solo era grosero, sino mordaz. Calculado. Caleb volvió a ajustar a Ezra colocándole una mano en el pecho para controlar su respiración. Sentía como la presión aumentaba en sus pulmones, una opresión que no tenía nada que ver con la altitud. Había lidiado con rivales hostiles, inversores agresivos y reguladores escépticos. Pero esto se sentía diferente. Era algo personal e irracional. Darren no lo conocía, pero lo reconoció, y eso lo hacía peligroso. Detrás de Caleb, un joven con chaqueta verde le tocó ligeramente el brazo. «Oye, ya lo vi. Si necesitas que alguien te respalde, solo dilo». Caleb lo miró sorprendido. Asintió una vez. «Gracias». Aún no lo sabía, pero esa simple oferta lo significaría todo más tarde. Los motores seguían zumbando, tan firmes como siempre. Pero el ambiente en la cabina había cambiado. El aire ya no era neutro. Las miradas se habían convertido en miradas fijas. Y en el fondo, Caleb supo que algo se avecinaba. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, esperando a que un acto imprudente la rompiera. Caleb levantó la vista bruscamente al sentir el tenue aroma a colonia pasar de nuevo. Darren Kells. El auxiliar de vuelo se detuvo a su lado por tercera vez en 15 minutos, sin ajustar nada, sin comprobar nada, pero observándolo todo. Sus ojos, entrecerrados y pálidos, se posaron demasiado tiempo en Ezra. El bebé se removió en los brazos de Caleb con una tos leve. Su pequeño pecho se elevaba de forma irregular, un sonido quebradizo como el de hojas raspadas contra el cristal de una ventana. Caleb presionó suavemente el dorso de la mano contra la frente de Ezra. Cálida, demasiado cálida. «Disculpe», dijo Caleb, alzando la voz lo justo para que se le oyera por encima del zumbido sordo de los motores. «¿Podría traerme agua y una máscara de oxígeno limpia para mi hijo? Tiene un poco de dificultad para respirar». Darren no respondió de inmediato. En cambio, sus labios se curvaron en una extraña sonrisa apretada. Ladeó la cabeza como si considerara demasiado la petición. «¿Trato especial para ciertos pasajeros?», murmuró en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que Caleb lo entendiera. El tono no era juguetón, sino contundente, una acusación disfrazada de burla casual. Caleb frunció el ceño, confundido pero sereno. «Es para mi hijo», respondió con voz serena. «Ha estado enfermo, solo por precaución». Darren soltó una breve risita, pero no coincidía con la expresión de sus ojos. Sin decir palabras, se giró y caminó hacia la cocina. Caleb exhaló lentamente, meciendo suavemente a Ezra en sus brazos, intentando calmar la respiración superficial del niño. Echó un vistazo a la cabina. Las luces habían empezado a atenuarse, anunciando el inicio de la fase tranquila del vuelo. La mayoría de los pasajeros estaban absortos en las pantallas o durmiendo. Algunos al otro lado del pasillo habían observado el intercambio, pero apartaron la vista rápidamente. Nadie quería involucrarse, todavía no. Cuando Darren regresó, llevaba una botellita de agua en una mano y una máscara de oxígeno en la otra. Pero en lugar de entregárselas con prontitud, se quedó junto a la fila de Caleb, mirando hacia abajo con el aire de quien hace un favor que no cree merecido. «Aquí tienes», dijo secamente, pero no se las ofreció directamente. Sus dedos aferraron la máscara como si fuera un trofeo, no una herramienta. Caleb extendió la mano para tomarla, con cuidado de no empujar a Ezra, quien ahora jadeaba débilmente. La mano de Darren se demoró solo un segundo de más antes de soltarla, y Caleb sintió la fricción del control en esa pausa, como si el hombre quisiera que supiera quién tenía el poder allí. «Gracias», dijo Caleb, disimulando su sospecha con cortesía. No quería agravar la situación, no mientras Ezra necesitara calma. Ajustó la manta del bebé
y luego colocó lentamente la máscara, tratando de acunarla suavemente sobre la nariz y la boca del niño. Ezra se estremeció un poco, pero el alivio del aire más limpio fue inmediato. Su respiración, aunque todavía superficial, parecía más regular. Darren se quedó allí observando, con los brazos cruzados, y su sonrisa desapareció hacía rato. Caleb levantó la vista. ¿Hay algún problema? Darren se encogió de hombros. Solo me aseguro de que se use correctamente, dijo con la voz entrecortada. Ya hemos tenido pasajeros que dañaron el equipo. Es caro reemplazarlo. Caleb parpadeó. La insinuación era clara e insultante. Tendré cuidado. Pasó otro instante antes de que Darren se girara y se alejara, con sus zapatos resonando un poco más de lo necesario contra el estrecho suelo del pasillo. Caleb lo siguió con la mirada, luego desvió la mirada hacia las filas de adelante. Algunos pasajeros miraron hacia atrás y luego rápidamente hacia adelante. Ninguno habló. Apretó el agarre alrededor de Ezra, quien se había acomodado un poco. El rítmico subir y bajar de su pecho ahora era visible bajo la pequeña manta, pero la mente de Caleb estaba en otra parte, concentrada en la máscara, en la expresión de Darren y en la sensación de que esto no había terminado. Había algo demasiado mesurado en el comportamiento de Darren, demasiado calculado en sus demoras y comentarios. Volvió a mirar la máscara de oxígeno. Parecía normal, inofensivo, pero por la forma en que Darren lo había sujetado, por cómo había hablado, era como si el hombre hubiera deseado que algo saliera mal. No inmediatamente, pero con el tiempo. Caleb no sabía cómo llamarlo exactamente, pero no era descuido. Se acercaba más a la crueldad disfrazada de protocolo. Un zumbido bajo llenó el aire de nuevo, un cambio mecánico en la presión o en el flujo de aire de la cabina. Ezra tosió suavemente y Caleb acarició la espalda de su hijo. Sus pensamientos giraban en silencio. Algo no iba bien. No con Darren. No con la forma en que los demás asistentes evitaban su mirada. No con la forma en que el silencio parecía alargarse más de lo debido en momentos que requerían preocupación. Con el rabillo del ojo, vio a Darren apoyado en la pared de la cocina, susurrándole a otro asistente, uno de cabello oscuro y expresión cansada. El otro hombre asintió lentamente y luego miró hacia la fila de Caleb. Sus miradas se cruzaron un instante y el asistente apartó la mirada. En ese momento, los instintos de Caleb se agudizaron. Algo más estaba sucediendo. Darren no era solo un miembro de la tripulación grosero. Estaba observando, esperando y probando los límites para ver hasta dónde podía llegar. Ezra era un peón en un juego de poder enfermizo, y Caleb, a pesar de su apariencia tranquila y serena, se acercaba rápidamente al límite de su tolerancia. Sacó su teléfono y lo desbloqueó, comprobando la señal. Débil, pero estable. Abrió la cámara, la puso a grabar y la dejó con cuidado en el reposabrazos. Por si acaso. Por si acaso Darren volvía. Volvió a mirar a Ezra, se ajustó la máscara para asegurarse de que estuviera bien sujeta y se recostó en el asiento. El avión zumbaba por el cielo oscuro, con turbulencias leves pero crecientes, como la tensión creciente entre dos fuerzas en una trayectoria de colisión. Un presagio susurraba a través del zumbido de los motores. Una petición rutinaria había sembrado la semilla de la confrontación. La máscara destinada a sanar pronto se convertirá en un arma. Sin previo aviso, Darren reapareció como una sombra desde la cocina, con pasos rápidos y afilados contra el pasillo alfombrado. Antes de que Caleb pudiera reaccionar, la mano de la azafata se adelantó y arrancó la máscara de oxígeno del rostro de Ezra. El repentino movimiento sobresaltó a los pasajeros cercanos. Una mujer jadeó audiblemente, mientras que un hombre en la fila opuesta se irguió en su asiento con el ceño fruncido. Ezra dejó escapar un grito suave y áspero. Su pequeño cuerpo se retorció ligeramente en los brazos de Caleb cuando el flujo de aire limpio se interrumpió bruscamente. Caleb parpadeó con incredulidad, con la respiración entrecortada. Se incorporó parcialmente de su asiento, abrazando a Ezra con más fuerza. «¿Por qué harías eso?», preguntó en voz baja pero tensa, intentando mantener la calma por el bien de su hijo. «La necesita para respirar». Darren no lo miró a los ojos. En cambio, mantuvo la mirada fija en la máscara que tenía en la mano, inspeccionándola como si revelara algún defecto oculto. «Reglas de la compañía», murmuró,
girándose ligeramente para que solo Caleb pudiera oír. Los pasajeros no pueden usar el equipo de emergencia a menos que estén autorizados. No eres especial. Caleb entrecerró los ojos. Sus instintos le disparaban advertencias por todo el cuerpo. No se trataba de protocolo. El tono de Darren era cargado y había algo más en su postura, algo más siniestro. Sujetaba la máscara no como un cuidador, sino como quien se ha apoderado de un arma. Antes de que Caleb pudiera articular palabra, Darren volvió a actuar. Con precisión mecánica, dio un paso adelante y le colocó la máscara a Ezra de nuevo en el rostro. Pero esta vez no fue suave. Darren apretó las correas con fuerza alrededor de la cabeza del bebé, presionando los bordes contra la suave piel. Ezra se estremeció de dolor, con un leve silbido que se le escapó al intentar resistirse. Sus pies patearon 1, 2 veces, y luego se callaron. Sus gritos, antes tan constantes y agudos, comenzaron a desvanecerse en un silencio ahogado. Caleb contuvo la respiración. «Alto», dijo, ahora más alto. «Se está poniendo azul, míralo». Pero Darren no se detuvo. Su rostro permanecía impasible, con la mandíbula apretada y los ojos apagados como el cristal. Era como si hubiera reprimido por completo sus emociones, como si se tratara más de control que de preocupación. Caleb se abalanzó hacia adelante, intentando arrancarle la máscara del rostro a su hijo, pero Darren se inclinó, usando su peso para sujetarla firmemente. Extendió el otro brazo, bloqueando a Caleb con un fuerte codazo en el pecho. La fuerza empujó a Caleb hacia atrás en su asiento. A su alrededor se hizo el silencio. Una oleada de confusión y miedo recorrió la cabina. Algunos pasajeros se asomaron al pasillo sin saber qué presenciaban. Otros permanecieron inmóviles, con la mirada fija entre Caleb y el hombre uniformado que se alzaba sobre él. Nadie se movió para intervenir, todavía no. La autoridad del uniforme se cernía sobre él, incluso ahora. El cuerpo de Ezra se retorció débilmente, luego se aflojó. Sus dedos, que antes se habían apretado contra el cuello de la camisa de su padre, ahora colgaban flácidos. Sus labios, antes rosados y suaves, adquirieron un pálido tono azulado. El pánico se extendió por Caleb como fuego en la hierba seca. «Ezra, por favor, respira», susurró con la voz entrecortada. Luego, más fuerte, «que alguien me ayude». Aún así, Darren se mantuvo firme. Su boca se torció, no de ira ni de preocupación, sino con algo más frío, indiferencia, tal vez incluso satisfacción. Un hombre 2 filas más atrás se levantó a media altura, con la mano apoyada en el asiento de delante. «¿Está estrangulando a ese bebé?», preguntó en voz alta, con la incredulidad impregnando cada sílaba. Darren no respondió. Caleb apenas podía oír el zumbido de los motores por encima del rugido en sus oídos. Cada segundo se estiraba como una goma elástica a punto de romperse. Otro pasajero empezó a levantarse, pero la voz de Darren sonó como un látigo. «¡Siéntense!», gritó mirando fijamente al pasillo. «Todos permanezcan en sus asientos. No interfieran. Este pasajero está violando el protocolo del equipo». Las manos de Caleb temblaban, un brazo rodeaba el cuerpo de Ezra para protegerlo, el otro forcejeaba contra el brazo de Darren. Sabía que luchar demasiado podría empeorar las cosas, pero no hacer nada sería aún peor. Su mente corría, recuerdos de titulares le pasaban por la mente, incidentes enterrados, quejas ignoradas, la palabra de un pasajero contra la de un empleado uniformado de la aerolínea. Pero Caleb no era un pasajero cualquiera, y Ezra no era un niño cualquiera. Por un breve instante, la mirada de Caleb recorrió la cabina. Vio a los pasajeros susurrando, algunos levantando los teléfonos con vacilación, inseguros de si grabar estaba permitido o era seguro. Se encontró con la mirada de un hombre más joven al otro lado del pasillo, ansioso, inseguro. Caleb asintió levemente. Era lo único que podía hacer. Luego se volvió hacia Darren, y con dedos temblorosos buscó la máscara, no para resistirse esta vez, sino para ajustarla, o eso parecía. Su teléfono estaba en el bolsillo de su chaqueta. Con un movimiento experto metió la mano, la sacó y la inclinó ligeramente como si ajustara el tubo de aire. En cambio, su pulgar presionó 2 veces el lateral, iniciando una grabación de video. La pequeña cámara de la parte trasera ahora miraba directamente a las manos de Darren. Una dramática ironía los envolvió como una soga. Darren, tan seguro de su poder, tan ciego a lo que se grababa a la vista.
El asistente creía tener el control, pero Caleb ya lo estaba documentando todo: las sibilancias del bebé, el agarre rígido de Darren, los moretones que comenzaban a formarse bajo las correas. Cada segundo se almacenaba en la nube, como evidencia. Con la mandíbula apretada, los ojos húmedos de furia y miedo, Caleb volvió a hablar, esta vez no a Darren, sino al teléfono que grababa, al mundo que lo observaba. «Está estrangulando a mi hijo», dijo con claridad, en voz baja pero firme, «y nadie lo detiene». El hombre del otro lado del pasillo finalmente también levantó el teléfono. Una mujer en la fila 12 se asomó para susurrarle a su esposo. La tensión se apoderó del aire de la cabina, y algo cambió, no fuerte, ni repentino, sino sutil. Una comprensión colectiva. No era un malentendido, no era un mal momento, era cruzar una línea. Ezra dejó escapar un último grito sin aliento, apenas un gemido, antes de quedarse completamente inmóvil. Todo el cuerpo de Caleb se tensó, y el mundo se redujo a su alrededor. En ese instante, todo lo que era, padre, líder, superviviente, convergió en un único instinto: proteger. Las luces de arriba parpadearon una vez, y fuera de las ventanas, la noche se extendía interminable por el cielo. Pero dentro la oscuridad estaba mucho más cerca, y nadie, ni siquiera un hombre uniformado, podría esconderse tras ella. La línea entre la seguridad y la asfixia se había cruzado en un instante. Caleb se quedó sin aliento en el momento en que las manos de Ezra dejaron de moverse. Los diminutos dedos de su hijo, antes apretados en puños suaves, ahora yacían flácidos contra su pecho, y el color que apenas se había adherido a sus mejillas se desvaneció con una velocidad aterradora. El pulso de Caleb retumbaba en sus oídos mientras sus brazos se apretaban instintivamente alrededor del frágil cuerpo del bebé. Abrió la boca para hablar, tal vez para suplicar, tal vez para gritar, pero Darren fue más rápido. Con un movimiento repentino y brutal, el auxiliar de vuelo le dio un codazo en el esternón y lo empujó de vuelta a su asiento. «Los pasajeros problemáticos serán sujetos si es necesario», espetó Darren, en voz baja, pero con una carga amenazante. Su mirada era fría, plana, despreocupada. La autoridad del uniforme daba peso a sus palabras, y la placa en su pecho bien podría haber sido un escudo contra la crueldad. Caleb gruñó por el impacto, apretando la mandíbula mientras el dolor se irradiaba por sus costillas. Miró a Ezra, cuya respiración era apenas visible, un leve aleteo en su pecho, un sonido como un susurro escapando de unos pulmones moribundos. Al otro lado del pasillo, un hombre con un suéter azul marino estaba de pie a medio salir de su asiento, con el rostro pálido de alarma. Otro hombre, una fila detrás de él, también comenzó a levantarse, aferrándose al reposacabezas para mantener el equilibrio. Pero Darren se giró bruscamente, con el brazo levantado como si dirigiera un pelotón. «¡Siéntense ahora!», gritó. «Cualquier interferencia será considerada un delito federal. Los alguaciles aéreos los recibirán en cuanto aterricemos». Los hombres dudaron, paralizados en el momento, atrapados entre la indignación y el miedo. Lentamente, a regañadientes, se hundieron en sus asientos. La cabina se sumió en un silencio pesado y antinatural. Arriba, el suave zumbido de los motores se unía al bajo crepitar de la estática del intercomunicador, aunque el capitán permanecía en silencio. Caleb se quedó paralizado, cada fibra de su cuerpo gritando que actuara. Su hijo yacía contra él como una brasa que se apagaba, aún caliente, aún allí, pero resbalando. Miró a su alrededor, esperando encontrar a un auxiliar de vuelo, a cualquiera, pero los demás habían desaparecido por los pasillos o les habían dado la espalda. Algunos pasajeros observaban desde detrás de teléfonos parcialmente levantados, mientras que otros miraban fijamente al frente, paralizados por la incredulidad o el miedo a las represalias. Ahora sabía que no podía contar con nadie más. Si gritaba, si suplicaba, solo alimentaría el poder de Darren. Caleb no era un hombre de suplicar, era un hombre de planificación. Había creado empresas con solo agallas y paciencia. Esto no sería diferente. Era cuestión de tiempo y pruebas. Sus dedos, temblorosos pero precisos, se dirigieron al bolsillo de su chaqueta. Sacó su teléfono y lo desbloqueó con un movimiento fluido, disimulando el gesto ajustando la manta de Ezra. La pantalla se iluminó tenuemente bajo la sombra de su cuerpo, y con un solo gesto comenzó la grabación. Darren caminaba cerca, murmurando sobre procedimiento e incumplimiento,
con una voz aguda pero impregnada de una calma performativa que apenas disimulaba la hostilidad subyacente. Cada sílaba fue capturada, cada paso, cada mueca. ¿Crees que esto es un jet privado?, espetó Darren de repente, mirando a Caleb, sin darse cuenta de que lo estaban grabando. Hay gente que se cree superior a las normas solo porque lleva un reloj elegante y lleva a bebés enfermos como si fueran billetes dorados. Caleb no respondió. Mantuvo la mirada baja, fingiendo impotencia mientras la lente de su cámara apuntaba hacia arriba desde debajo del cuerpo envuelto de Ezra. Su otra mano buscó lentamente el botón de llamada de emergencia, pero no lo pulsó todavía, no hasta que tuviera más. Ezra se movió levemente, apenas un temblor, una respiración suave y áspera. El alivio floreció en el pecho de Caleb, pero fue fugaz. La verdadera batalla ni siquiera había comenzado. Darren se acercó un paso, cerniéndose sobre ellos de nuevo. «Vuelve a ponerle la máscara», ordenó, señalando la máscara de oxígeno que había desechado bruscamente antes. «Si no puede respirar, ahora es tu responsabilidad». «Yo me encargo», respondió Caleb con voz serena, sin emoción alguna. «No necesito tu ayuda». Darren entrecerró los ojos. «Eso no es lo que dirá el informe», dijo con una sonrisa burlona. Luego le dio la espalda y se dirigió a la cocina. Sus pasos eran pesados, arrogantes, como los de un hombre convencido de que el mundo se doblegaba a sus reglas. Caleb lo vio irse, con las llamas en su interior ahora frías y controladas. Acarició a Ezra con más fuerza, meciéndolo suavemente. La respiración del bebé era tenue pero presente, cada una un latido desafiante contra lo que acababa de suceder. A su alrededor, algunos hombres se removían en sus asientos, indecisos sobre si hablar, si actuar. Caleb no los necesitaba todavía, lo que necesitaba eran pruebas. Darren había cruzado una línea, pero al mundo no le importaría a menos que esa línea fuera visible, innegable, irrefutable. Bajó la vista hacia la pantalla. La grabación seguía en marcha. La inclinó ligeramente, capturando las manchas de sangre donde las correas de la máscara habían pellizcado la piel de Ezra, los moretones en sus mejillas, el ritmo trabajoso de su pecho. Las luces de la cabina parpadearon brevemente mientras el avión viraba en picado, y por un instante, Caleb captó su propio reflejo en la ventana. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero ardía con algo firme bajo la superficie, determinación. Extendió la mano y bajó la persiana hasta la mitad, atenuando el resplandor. Luego ajustó la manta del bebé una vez más para tapar la cámara. Miró por el pasillo hacia donde Darren había desaparecido. En algún lugar, más allá de esas cortinas, el hombre probablemente estaba riendo de nuevo, burlándose de él, sintiéndose seguro con su uniforme. Pero Darren no lo sabía. No sabía que la cámara estaba grabando. No sabía que Caleb había terminado de reaccionar. No sabía que este padre ya estaba construyendo el caso que lo haría caer. Mientras Ezra exhalaba un leve suspiro tembloroso y se acurrucaba contra el pecho de su padre, Caleb presionó suavemente una mano sobre la espalda del niño y susurró en voz baja: «Te tengo». No era solo consuelo. Era una promesa. Una ironía dramática se apoderó de la escena como un hilo invisible. El hombre que se creía inmune, protegido e intocable, estaba siendo documentado por las mismas manos que él había intentado romper. Y Caleb, estratégico, calculador, resuelto, sabía exactamente lo que hacía. La cámara captó lo que la valentía por sí sola no pudo. El cuerpo de Ezra se desplomó, inconsciente. Caleb no dudó. En el instante en que la cabeza de su hijo se inclinó hacia un lado, sus pequeños labios adquiriendo un tono azul más intenso, Caleb se levantó de un salto del asiento, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Arrancó la máscara de oxígeno del rostro de Ezra. Las correas se cerraron bruscamente. El pánico ya no tenía cabida, solo acción. Sus instintos gritaban, su mente enfocada como el filo de una navaja. 2 filas más atrás, un hombre con una chaqueta verde apareció. Su rostro estaba tranquilo pero pálido, sus ojos moviéndose entre Caleb y el bebé con urgencia. Se movió rápido y en silencio, pasando por encima de bolsas y piernas hasta llegar a ellos. «Soy León», susurró, arrodillándose junto al reposabrazos. «Tengo entrenamiento, déjame ayudarte». Caleb asintió, con un nudo en la garganta. «No respira bien». León echó un vistazo al bebé,
y metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando un pequeño aparato, un estimulador respiratorio de viaje. Lo colocó con cuidado cerca de la boca de Ezra mientras con 2 dedos inclinaba la cabeza del bebé. «Vamos, pequeñín», murmuró León con voz tranquila, firme, experta. «Quédate con nosotros». El pequeño pecho de Ezra se contrajo levemente y luego otra vez. Un jadeo superficial escapó de sus labios entreabiertos. Caleb exhaló, no con alivio, sino con algo más frío, con determinación. Tras ellos, los pasos de Darren retumbaron por el pasillo como una tormenta. Su voz se elevó por encima del creciente murmullo de la cabina. «Tú, siéntate ahora o haré que te sujeten. Estás poniendo en peligro todo el vuelo». Caleb ni siquiera se giró. «No respiraba», dijo secamente. Darren se acercó pisando fuerte con los puños apretados a los costados. «¿Crees que estás por encima del protocolo?», gruñó. «Eres un peligro para todos en este avión. Siéntate». Los pasajeros a su alrededor se habían quedado inmóviles, algunos agarrando los reposabrazos, otros observando con los ojos abiertos. Algunos tenían sus teléfonos listos, grabando en silencio. Un hombre cerca del asiento delantero le susurró a su compañero. «Estaba estrangulando a ese bebé antes». Una voz diferente, más cercana, dijo: «A mí también me gritó cuando pedí ayuda». Algo anda mal. La situación había empezado a cambiar. La postura de Darren flaqueó ligeramente, pero su tono se mantuvo brusco. «Ha creado un alboroto. Ha interferido con la tripulación. ¿Sabes lo que eso significa?» Caleb se incorporó por completo, levantando a Ezra con cuidado en sus brazos mientras León retrocedía para dejarle espacio. El bebé se movió levemente, con los ojos parpadeando tras los párpados cerrados. La voz de Caleb era tranquila, pero cortaba el ruido como una cuchilla. «Sé lo que significa ver a mi hijo ponerse azul porque alguien abusó de su poder en el cielo», dijo. Darren parpadeó vacilante. Su autoridad, antes férrea en su uniforme y título, ahora flaqueaba bajo el escrutinio de miradas vigilantes y teléfonos levantados en silencio. Caleb dio un paso al frente, con Ezra contra su pecho, y encaró a Darren directamente. «¿Quieres contener a alguien? Empieza por el hombre que usó equipo médico para castigar a un niño». Un murmullo recorrió la cabina. León se irguió junto a Caleb. «Lo vi», añadió. «Y diré lo mismo bajo juramento si es necesario». Darren apretó la mandíbula. Miró a su alrededor, intentando adivinar si los pasajeros lo apoyarían. Pero no lo hicieron. En cambio, hubo asentimientos, silenciosas expresiones de apoyo y el tenue destello de las cámaras de los teléfonos que seguían grabando. Otro hombre cerca de la parte de atrás, una figura alta con traje, se levantó lentamente y habló. «Lo grabé todo», dijo. «Si esto llega a juicio, habrá pruebas». Darren abrió la boca, pero no le salieron las palabras. El zumbido de los motores se sentía más fuerte ahora, un redoble de fondo para la tensión que se arremolinaba en el aire. En algún lugar, la voz del capitán crepitó por el intercomunicador, indicando a los pasajeros que permanecieran sentados debido a la turbulencia. Pero pocos se movieron. Las miradas permanecieron fijas en el enfrentamiento que se desarrollaba en el centro de la cabina. Caleb giró ligeramente el cuerpo, protegiendo a Ezra, y le susurró a León: «Está respirando mejor». León asintió, aliviado pero cauteloso. «Mantengámoslo erguido por si acaso. Y vigilemos su color». La mirada de Caleb permaneció fija en Darren. El hombre había retrocedido un paso, ya no profería amenazas, sino que permanecía cerca del mamparo, inseguro de qué hacer. Su máscara de control se había resquebrajado. El equilibrio, en efecto, había cambiado. Los pasajeros volvieron a susurrar. Un joven con camisa a rayas susurró: «¿Alguien está llamando a las autoridades?» «Ya le envié un mensaje a mi abogado», respondió otro. Caleb respiró hondo. La rabia que lo había atormentado ahora se sentía más fría, más concentrada. Ya no se trataba de un solo incidente, ni siquiera se trataba solo de Ezra. Se trataba de cada momento en que Darren se había salido con la suya con crueldad tras un uniforme, cada momento en que alguien había permanecido en silencio. Caleb dio un paso al frente de nuevo, hasta quedar frente a frente con Darren. Su voz era baja, pero resonaba como un trueno. «Este avión está lleno de testigos», dijo. «No vas a enterrar esto».
La boca de Darren se torció en una sonrisa burlona, pero no duró. La confianza a la que se aferraba había empezado a desvanecerse, reemplazada por algo más: miedo. A su alrededor, los pasajeros empezaron a hablar más alto, uno por uno. «Tiene razón», dijo el hombre del traje. «Lo vimos todo». «Esto ha ido demasiado lejos», añadió otro. La presión aumentaba, no solo en el aire, sino en la narrativa. Caleb ya no estaba solo. No era solo un padre desesperado que luchaba por su hijo. Se había convertido en algo más grande, una voz que otros habían empezado a repetir. ¿Y Darren? Ya no era el hombre al mando, era un animal acorralado, cuya autoridad se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Caleb volvió a mirar a Darren a los ojos. Ya no había rabia en su expresión, solo certeza, la que surge cuando un hombre sabe que ya ha ganado el momento, incluso si la guerra apenas comienza. El silencio que siguió fue denso. Luego, lentamente, Caleb regresó a su asiento, todavía abrazando a Ezra. León lo siguió, manteniéndose cerca por si acaso. Darren se quedó un momento más, respirando con dificultad, luego giró bruscamente y se abalanzó por el pasillo, retirándose hacia la cocina. Detrás de él, una docena de cámaras seguían grabando. La tormenta no había pasado. Apenas había comenzado. Se habían sembrado las semillas de la resistencia, y Caleb ya no era simplemente un padre desesperado por salvar a su hijo, sino un instrumento de justicia a punto de atacar. La máscara que casi mató a Ezra pronto decidiría el destino de Darren. La voz del capitán resonó por el intercomunicador, tenue y distante, como un cable deshilachado que apenas aguantaba la tensión. «Damas y caballeros, esperamos una turbulencia. Por favor, vuelvan a sus asientos y mantengan los cinturones abrochados». El anuncio fue sereno, pero no se correspondió con la creciente inquietud que zumbaba bajo la superficie de la cabina. Nadie se dejó engañar. Cualquier perturbación a la que se refería el capitán ya había comenzado, y no estaba en las nubes. Darren Kells empujó a Leon Bay sin disculparse, golpeando su hombro contra el pecho del hombre silencioso, mientras se dirigía a toda velocidad por el pasillo hacia la cabina. Su postura era tensa, no por la turbulencia, sino por el pánico disfrazado de control. Caleb lo vio irse, apretando la mandíbula, mientras los sonidos de la cabina se desvanecían bajo el rugido de su mente. Ezra se movió contra su pecho, dejando escapar un leve suspiro que apenas le levantó la diminuta caja torácica. Caleb bajó la mirada. El color volvía lentamente a las mejillas de su hijo, pero la huella de la máscara aún le marcaba la delicada piel. Cada marca era un recordatorio, una marca silenciosa dejada por un hombre que había ejercido la autoridad como un arma. Un joven al otro lado del pasillo, de cabello oscuro y auriculares al cuello, le ofreció una botella de agua y una servilleta doblada. «Lo grabé en video», susurró. «Vi lo que hizo». Otro pasajero le entregó una batería de repuesto, mientras alguien detrás de ellos le dio un suave golpecito en el hombro a Caleb y le pasó un segundo teléfono con la grabación. No hicieron falta palabras. Sus miradas lo decían todo. Solidaridad, indignación y la silenciosa comprensión de que lo que acababa de suceder no era algo que perdonar. Caleb asintió con gratitud, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta. Miró la máscara de oxígeno que tenía en la mano, la misma que Darren le había puesto a Ezra a la fuerza. El plástico estaba rayado y olía ligeramente a químicos y sudor. En el borde de una de las correas notó una mancha de sangre seca, la de Ezra. Apretó la mandíbula. No era solo una máscara, era una confesión. Caleb alzó la mirada hacia la parte delantera del avión. La cortina que separaba la cocina de la cabina se balanceó ligeramente con el avión, pero Darren no estaba a la vista. En algún lugar detrás, Darren probablemente estaba inventando su versión de los hechos, intentando distorsionar la narrativa antes de que se desmoronara. Caleb había visto hombres como él antes, hombres que se escondían tras uniformes, que confundían el silencio con poder y la crueldad con control. Pero no esta vez. Hoy no. Miró a León, todavía sentado cerca de la fila de emergencias, sosteniendo a Ezra con cuidado. «Manténlo cerca», dijo Caleb en voz baja, colocando una mano firme sobre el hombro de León. León asintió con el ceño fruncido. «¿Seguro?» «Estoy seguro». Los movimientos de Caleb eran tranquilos pero pausados al levantarse de su asiento.
El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Cada paso por el pasillo se sentía más lento, forzado por la adrenalina y la determinación. No se apresuró, no lo necesitaba. Algo había cambiado en su interior, algo frío y claro. Ya no era rabia, era determinación. Pasó junto a otros pasajeros, algunos observando, otros susurrando, pero ninguno lo detuvo. Ningún miembro de la tripulación intentó intervenir. La ilusión de orden ya se había resquebrajado, y la máscara de control de Darren había caído. Ahora solo quedaba la verdad, y Caleb estaba listo para decirla. Al llegar a la cocina, las luces del techo parpadearon levemente, reaccionando a la leve sacudida del avión. La cocina en sí estaba abarrotada, llena de carritos de refrigerios a medio usar y los compartimentos superiores apenas cerrados. Las paredes metálicas parecieron estrecharse al entrar. El espacio se llenó de un intenso olor a café molido, desinfectante y algo más ácido, sudor nervioso. La voz de Darren resonó desde la esquina, aguda y defensiva. Es inestable. Eso es lo que es. Un rico millonario que cree que las reglas no se aplican a él. Su hijo apenas... Caleb dobló la esquina en silencio. Darren hizo una pausa a media frase, enfrentándose a otro auxiliar de vuelo que parecía confundido y abrumado. El auxiliar miró a Darren y a Caleb, y luego se apartó sin decir palabra, retirándose a la cabina. Darren irguió los hombros. «Tiene que sentarse, señor Darnell», espetó, intentando aferrarse a la autoridad que ya se le había escapado. Caleb no dijo nada al principio. Metió la mano lentamente en el cajón que tenía detrás, uno etiquetado con una fina cinta adhesiva. Herramientas para el manejo de riesgos. Dentro había un bote rojo delgado y metálico, con la etiqueta Jet Ready Reserve, compuesto de combustible JP, una herramienta de emergencia para probar el vapor del motor en el peor de los casos. Caleb lo agarró con los dedos como si fuera suyo. La expresión de Darren se contrajo. «¿Qué crees que estás haciendo?» Caleb levantó la máscara con la otra mano, dejando el tubo colgando. «Asfixiaste a mi hijo», dijo en voz baja y tranquila. «Le pusiste esto en la cara y lo viste quedarse quieto». Darren se burló, pero su postura retrocedió medio paso. «Eso no fue lo que pasó. Dejaste sangre en las correas», continuó Caleb sin alzar la voz. «Y ahora intentas reescribir el final antes de que la verdad salga primero». Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Darren. «No quiero venganza», dijo Caleb acercándose. «Quiero una revelación. Exponerme. Una lección que te llevarás contigo cada vez que busques un uniforme». Darren intentó avanzar, pero Caleb se interpuso en su camino. Conectó la válvula del contenedor al puerto de la máscara con la facilidad de una experta, girándola para colocarla en su lugar. «Esto es una locura», siseó Darren con la mirada fija en la cabina. «Si me pones la mano encima, irás a la cárcel». Caleb dio otro paso, lo suficientemente cerca como para que Darren pudiera ver la furia silenciosa en sus ojos. Tal vez, o tal vez, simplemente aprendas lo que se siente cuando alguien que se cree impune te quita el aliento. Levantó la máscara, los ojos de Darren se abrieron de par en par, y Caleb se movió. Ya no se movía como una víctima, se movía como un ajuste de cuentas. La voz de Darren era aguda y despreocupada, rebotando en las paredes de acero inoxidable de la cocina. «Niños mimados y sus padres altivos», murmuró al otro asistente masculino a su lado, quien asintió con inquietud pero no dijo nada. «Cree que solo porque lleva una chaqueta a medida, es dueño del aire que respiramos». Sus palabras destilaban desprecio. Cada sílaba resumaba la misma arrogancia que había mantenido durante todo el vuelo. Lo que Darren no sabía era que Caleb Darnell permanecía en silencio a pocos metros detrás de él. El estrecho pasillo de la cocina se sentía más frío que el resto de la cabina, aunque podría haber sido por la presión atmosférica o por la tormenta que se avecinaba en el interior de Caleb. Sus ojos, oscurecidos por el agotamiento y la furia, estaban fijos en la espalda de Darren. La respiración de Caleb era pausada, pero el pulso le latía en los oídos como tambores de guerra. Ya no había pánico, ni vacilación, solo determinación. Había llegado el momento de la justicia, no en los tribunales ni en los comunicados de prensa, sino aquí, entre filas de cajones plateados y circuitos zumbantes, donde la crueldad antes había sido algo trivial. Darren continuó su diatriba,
volviéndose ligeramente hacia el otro empleado mientras agitaba los brazos con fingida frustración. Probablemente sea uno de esos payasos tecnológicos que creen que pueden comprar respeto. Esta gente se quedó paralizado a media frase. Sus ojos se encontraron con los de Caleb. Hubo un instante de silencio. Entonces Darren rió con amargura. Un sonido hueco. «Tienes que sentarte antes de que te sujete», dijo, con la voz más alta, intentando recuperar la autoridad que acababa de desvanecerse de su expresión. Su postura se tensó, pero sus hombros delataron una punzada de inquietud. Caleb no habló al principio. Simplemente dio un paso adelante, lento y pausado. El suave golpeteo de sus zapatos sobre el suelo metálico era el único sonido entre ellos. En la mano derecha sostenía la máscara de oxígeno, la misma que Darren había usado como arma contra Ezra. En la izquierda, el tubo transparente serpenteaba desde su boquilla, ya abierto y listo. Un leve silbido susurró desde la punta. La mirada de Darren se posó en el tubo, luego en los ojos de Caleb. La sonrisa burlona de su rostro se desvaneció. Justo detrás de Darren, un botiquín rojo de emergencia colgaba de un pestillo metálico. Antes, había llamado la atención de Caleb, quien silenciosamente sacó un bote del cajón de abajo. Jet Ready Reserve. Era un compuesto de aviación de alta presión, usado en protocolos poco comunes de extinción de incendios, inerte bajo control, pero peligroso si se usaba mal. Caleb no había necesitado el manual de instrucciones. Había visto suficiente mundo para entender cómo funcionaban las cosas, cómo los sistemas, como las máscaras de oxígeno, podían salvar y destruir dependiendo de quién los controlara. «Asfixiaste a mi hijo», dijo Caleb en voz baja pero firme. Dio otro paso al frente. Darren retrocedió instintivamente, chocando contra la pared plateada que tenía detrás. El asistente más joven se alejó de la cocina sin decir palabra, desapareciendo por el pasillo, como si presentiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Caleb apretó la máscara con más fuerza. Su voz se agudizó con determinación. «Veamos cómo respiras cuando la verdad te llena los pulmones». Pensó que asfixiar al hijo de un director ejecutivo negro pasaría desapercibido, pero la justicia no se calla. Si crees que cada acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. Darren se abalanzó, con el rostro contorsionado por la rabia, pero Caleb estaba listo. Con un movimiento rápido, se apartó y le azotó la cara con la correa de la máscara de oxígeno. El borde de goma le cortó la mejilla y lo sobresaltó en pleno ataque. El impacto no fue lo suficientemente fuerte como para causarle daño, pero le quitó el equilibrio el tiempo justo. Caleb aprovechó la oportunidad. Agarró el cuello del uniforme de Darren con una mano y lo estrelló contra la estrecha pared de la cocina. El panel metálico vibró con el impacto. El sonido metálico resonó en el pasillo como una campana de alarma. Darren gimió aturdido, pero Caleb no esperó. Con serena precisión abrió las correas elásticas de la máscara y le tapó la boca y la nariz con el vaso de plástico, presionándolo con fuerza, con la fuerza suficiente para bloquearle cada respiración. La máscara se aferró al rostro de Darren como un torno, asfixiante y despiadado. La misma opresión, la misma presión que Darren había ejercido sobre Ezra, ahora volvía multiplicada por 10. Un jadeo recorrió las filas justo al otro lado de la cortina. Varios pasajeros estaban a medio camino, observando a través del divisor de la cocina parcialmente corrido. Tenían los ojos abiertos, los teléfonos en la mano, algunos grabando, otros paralizados. Nadie dio un paso al frente, nadie los detuvo. Ya habían visto demasiado. Darren pateó y arañó, pero Caleb se preparó. No era un hombre corpulento, pero la furia lo había inmovilizado. Con una mano sujetando a Darren contra la pared, extendió la otra hacia el puerto de emergencia etiquetado como Reserva Jet Ready. La boquilla roja siseó levemente al girarla, rompiendo su sello. Un olor metálico llenó el pequeño espacio. El compuesto de emergencia, niebla de combustible japonés presurizado, se usaba solo en raras ocasiones para alimentar los sistemas auxiliares durante la despresurización atmosférica. No era letal en ráfagas cortas, pero su potencia era innegable. Caleb conectó el tubo suelto de la máscara al puerto. Un clic corto, un siseo. Y entonces empezó. El gas inundó el tubo, una fría neblina química que nubló la máscara desde dentro. El cuerpo de Darren se puso rígido.
Sus ojos se desorbitaron al intentar gritar, pero el sonido quedó amortiguado tras el sello. Golpeó débilmente el pecho de Caleb con los puños y luego se retorció contra la pared, arrastrando las botas por el suelo. Pero Caleb se mantuvo firme, con la mandíbula apretada, la mirada fija en el hombre que casi había asfixiado a su hijo. «Lo estrangulaste», susurró Caleb en voz baja e inquebrantable. «Ahora veamos cómo respiras». El siseo continuó durante varios segundos. El olor en la cocina se volvió más denso, penetrante y sintético, como plástico caliente. Los movimientos de Darren se ralentizaron. Sus brazos se contrajeron con menos fuerza. La máscara se empañó por completo, formándose gotitas en su interior. Una pálida capa de sudor cubrió la frente de Darren y sus ojos perdieron su enfoque frenético. El pánico había reemplazado por completo a la arrogancia. Caleb esperó, observando cada centímetro del rostro del hombre. Y entonces, justo antes del umbral, justo antes de que la situación pasara del castigo al peligro, se arrancó la máscara de un tirón contundente. Darren se desplomó. Cayó al suelo como un saco de lino empapado, tosiendo violentamente, jadeando. Se aferraba la garganta con las manos, los ojos abiertos, desenfocados, como si el mundo se hubiera desplomado y se hubiera llevado consigo toda certeza. Rodó de lado, jadeando, con los labios temblorosos por el miedo y la falta de oxígeno. Sobre él, Caleb permanecía inmóvil, con el pecho subiendo y bajando con mesurado control. Sus manos estaban sueltas a los costados. No había necesidad de presionar más. El daño ya estaba hecho, pero no como Darren esperaba. Caleb no había buscado venganza a puñetazos ni gritos. Había imitado la crueldad de Darren y lo había obligado a sentir el mismo terror que él había infligido a un niño. La cortina de la cocina se abrió ligeramente. Un hombre de unos 20 años, de cabello oscuro y con la cámara del teléfono en alto, se acercó, grabando en silencio. Otros lo siguieron, vacilantes al principio, luego decididos. Un hombre comenzó a narrar en voz baja. «Este es el hombre que casi ahoga a un bebé, y ese», señaló a Caleb, «es el padre que lo detuvo». Se alzaron los teléfonos. Los iconos rojos de los discos parpadearon como docenas de ojitos. Los pasajeros, que antes habían sido testigos silenciosos, ahora documentaban un ajuste de cuentas. Darren se acurrucó en el suelo, tosiendo y jadeando, con el uniforme empapado de sudor y su autoridad destrozada. Sus palabras salieron arrastradas y entrecortadas. «Ayuda. Yo. Lo intentó. No puedo». Pero nadie se acercó a él. Nadie lo consoló. El ambiente en la cocina había cambiado por completo. El miedo había desaparecido. En su lugar, surgió una conciencia colectiva. Algo vil había sido expuesto. Y no solo el hombre en el suelo, sino el sistema que lo había permitido. Caleb se giró levemente. Sus ojos se encontraron con los de los pasajeros al otro lado del divisor. No habló. No lo necesitaba. La verdad se desplegaba a plena vista, cada fotograma capturado, cada voz alzándose con claridad. Leon Bey apareció en el borde de la cocina, todavía sosteniendo a Ezra suavemente en sus brazos. El bebé se movió respirando suavemente ahora, con las mejillas teñidas de color. Leon asintió a Caleb silencioso y solemne. La justicia, por fin, había tomado su primer aliento. Ahora toda la cabina sabía quién era el verdadero peligro. El capitán salió de la cabina y se quedó paralizado. El ruido en la cabina había pasado de murmullos a un silencio controlado, roto solo por el clic constante de las cámaras de los teléfonos y la respiración superficial y dolorida del hombre tendido en el suelo de la cocina. Darren Kells, el asistente principal de Orionsky, antes petulante y dominante, ahora parecía apenas coherente, con el uniforme arrugado, el rostro enrojecido y la máscara de oxígeno aún colgando a su lado como un símbolo de justicia irónica. A su alrededor, los pasajeros observaban en silencio, con los teléfonos en alto, captando cada ángulo de lo sucedido. Caleb Darnell ya estaba de pie, con una postura tranquila pero autoritaria. No alzó la voz, no le hacía falta. «Estranguló a mi hijo hasta dejarlo inconsciente», dijo Caleb, con palabras claras y deliberadas, cortando el silencio como una cuchilla. «Y grabé cada segundo». Extendió su teléfono hacia un pasajero que estaba cerca, un hombre con chaqueta de negocios, canas en las sienes y ojos llenos de empatía y asombro.
El hombre tomó el dispositivo con un gesto de la cabeza, revisando de inmediato la grabación mientras varios otros se acercaban para vislumbrar la evidencia. Caleb se giró y señaló hacia la parte trasera de la cabina. Leon Bay, el hombre tranquilo de la chaqueta verde, seguía sentado con el pequeño Ezra acunado contra su pecho. El bebé había recuperado ligeramente el color. Su pequeña mano se contraía contra la clavícula de León. Una botella de agua y una toalla suave descansaban junto a ellos, señales de que otros pasajeros habían contribuido con pequeñas y urgentes acciones durante el caos. El capitán estaba pálido. Su mirada oscilaba entre el cuerpo desplomado de Darren y el mar de pasajeros que grababan. Sus manos se crispaban a los costados, indeciso entre llamar a seguridad o recurrir al procedimiento. Caleb lo veía. La lucha entre mantener la lealtad a la compañía y aceptar que algo había salido terriblemente mal. Entonces se oyó la voz que lo cambió todo. Puedo corroborar su relato. El capitán se giró. Un hombre alto y trajeado entró en el pasillo, con una presencia silenciosa pero imponente. El señor Grantham, el fiscal de la ciudad conocido por su implacable eficiencia en los tribunales, permanecía de pie con una mano en el respaldo del asiento delantero. Su rostro era sombrío, su tono absoluto. Presencié todo el incidente. Declararé bajo juramento, continuó Grantham. Las acciones de ese auxiliar de vuelo fueron violentas, intencionales e injustificables. Los pasajeros susurraron al reconocer el nombre. Grantham no era un abogado cualquiera. Era un hombre cuya palabra pesaba. El capitán tensó la mandíbula al dar un paso atrás, mirando de nuevo a Darren, quien había empezado a moverse, tosiendo y gimiendo suavemente, todavía demasiado aturdido para levantarse. Caleb no se regodeó. No sonrió con suficiencia ni gritó. En cambio, mantuvo la mirada fija, observando al capitán mientras lidiaba con una decisión que definiría el destino de la aerolínea y su propio legado. «Lo que pasó aquí», dijo Caleb, ahora en voz más baja, pero con una inconfundible fuerza. «No fue un accidente, fue un sistema, uno que permite a gente como él llevar uniforme y sonreír mientras esconde la crueldad tras las políticas. Las palabras se asentaron como polvo tras un colapso. Todos en la cabina lo percibían, algo irreversible había cambiado. Los murmullos se hicieron más fuertes, más seguros. Los pasajeros se miraron entre sí compartiendo sus observaciones, fragmentos de vídeo e incredulidad. Otros empezaron a enviar archivos a una unidad compartida creada en el momento por un adolescente experto en tecnología en la fila 17, que había capturado gran parte del enfrentamiento en un vídeo nítido e ininterrumpido. La voz del capitán cuando llegó era baja y tensa. «Necesito contactar con el control de tierra», dijo, casi para sí mismo. «Iniciaremos los procedimientos de emergencia». Nadie discutió. Mientras se retiraba hacia la cabina, uno de los auxiliares de vuelo más jóvenes, un hombre más joven con ojos ansiosos y manos temblorosas, se acercó a Caleb con cautela. «¿Necesita algo para el niño? ¿Agua? ¿Mantas?» Caleb negó con la cabeza. «Gracias, pero lo tenemos. Solo manténgase alejado de Darren». El auxiliar asintió rápidamente y retrocedió. El señor Grantham se acercó, extendiendo una mano. «Se portó bien, señor. Darnell, me aseguraré de que esto no quede enterrado». Caleb le devolvió el apretón de manos. «Gracias. Por hablar es lo que hacen los hombres decentes», respondió Grantham antes de girarse para hablar con otros pasajeros que ya preparaban sus declaraciones. Caleb exhaló profundamente y se acercó a León, arrodillándose junto a Ezra. El bebé se movió de nuevo. Sus párpados se abrieron con un suave gemido inseguro. Caleb rozó suavemente la mejilla de su hijo con el dorso de los dedos y luego miró alrededor de la cabina. Ya no había susurros de duda, solo la firme presencia de la verdad que comenzaba a asentarse en cada fila. El rugido de los motores, antes inadvertido, ahora latía en los oídos de Caleb como el ritmo de un latido, constante, feroz, vivo. Se levantó una vez más, lenta y deliberadamente, como un hombre que había caminado a través del fuego, y emergió no solo ileso, sino resuelto. Los pasajeros se apartaron cuando él dio un paso al frente, deteniéndose justo al otro lado de la cocina. Darren, ahora incorporándose, parpadeó lentamente ante la imponente figura que lo dominaba. Caleb no dijo ni una palabra más. No hacía falta.
Ya había dicho todo lo importante, y cuando el capitán reapareció con una radio en la mano, preparándose para el aterrizaje de emergencia, el mensaje fue claro, en toda la cabina, en todo el mundo. Las acciones de Caleb, aunque extremas, habían revelado algo más grande, un sistema que permitía que la crueldad llevara una sonrisa y una etiqueta. Darren no solo atacó a un niño, expuso una cultura que protegía a gente como él. Las ruedas chirriaron contra la pista cuando el avión Orion Sky aterrizó en la bahía de Cortwin, con las luces de emergencia destellando silenciosamente contra las ventanas oscuras. La voz del capitán no había ofrecido ninguna explicación más allá de una vaga alerta mecánica. Pero todos a bordo sabían que no era así. La cabina estaba tensa, electrizada por preguntas no formuladas y grabaciones borrosas de celulares que aún se subían a redes sociales. Nadie se había sentado cómodamente desde el incidente en la cocina. La mayoría de los pasajeros miraban fijamente a Caleb Darnell, el hombre que desafió a un uniforme, protegió a su hijo y se mantuvo firme. Estaba sentado con Ezra en brazos. El pecho del bebé finalmente se elevaba con cierta firmeza, pero los moretones en sus mejillas eran inconfundibles. Cuando el avión se detuvo en una puerta privada lejos de la terminal principal, los reflectores de la pista se filtraron a través de las ventanas. Afuera, 2 ambulancias y un par de sedanes negros esperaban. Un equipo de médicos subió apresuradamente por la escalera portátil, con sus bolsas colgadas y sus botas golpeando con fuerza contra la pasarela. Detrás de ellos, 2 oficiales uniformados de la autoridad aeroportuaria de Cortwin Bay se movían con determinación, sus radios crepitaban suavemente. No estaban allí para imponer el protocolo de rutina. Estaban allí para las consecuencias de algo que ya se había vuelto más grande que el propio vuelo. Uno de los médicos, un hombre de unos 40 años con el pelo rapado y guantes de látex ya ajustados, se arrodilló junto a Caleb. «Necesitamos revisar las constantes vitales del bebé inmediatamente», dijo con voz tranquila pero urgente. Caleb asintió, entregando suavemente a Ezra con la silenciosa reverencia de quien entrega un pedazo de su alma. El compañero del médico se unió a él, escaneando el pecho de Ezra con un monitor portátil mientras presionaba un estetoscopio contra su pequeña espalda. El bebé se movió débilmente, abriendo y cerrando los ojos, todavía aturdido. «Respira superficialmente», murmuró el médico. «El pulso es irregular, pero estable. Movámonos». Mientras preparaban una camilla para el portabebés, uno de los oficiales se acercó a Caleb. Era alto, con cabello plateado en las sienes y una placa que decía Sargento Lorman. Su mano flotaba cerca de su cinturón, no sobre su arma, sino cerca de su bloc de notas. «¿Señor? ¿Darnell?», preguntó el oficial en voz baja pero firme. «Necesitaremos su declaración antes de que desembarque». Caleb se enderezó, con la espalda rígida a pesar del peso emocional que le oprimía el pecho. «¿Estoy detenido?» «No, señor», respondió el oficial, «pero está involucrado en lo que parece ser una agresión grave. Queremos asegurarnos de escuchar su versión antes de que alguien más la tergiverse». «Entonces, déjenme ser claro», dijo Caleb, poniéndose de pie. Le entregó su teléfono al oficial. «Grabé toda la interacción, desde el momento en que le puso esa mascarilla a mi hijo hasta el segundo en que se la quité». Sargento Lorman tomó el teléfono con las manos enguantadas, mirando la pantalla. «Entendido. Esto ayudará». Desde la cocina se oyó más ruido. Darren Kells, aún jadeante y con los ojos vidriosos por la exposición al combustible, estaba siendo sostenido por otros 2 oficiales. Tenía las muñecas atadas con bridas y la camisa de su uniforme colgaba abierta por el cuello, revelando una marca roja, similar a un sarpullido, que le rodeaba el cuello. En cuanto vio a Caleb, empezó a gritar con voz ronca: «¡Ese hombre me atacó! ¡Quiero que se presenten cargos! ¡Puso en peligro un vuelo federal!». Los oficiales que lo escoltaban no respondieron. Uno de ellos apretó el brazo de Darren con más fuerza. El otro habló por la radio que llevaba en el hombro. «Sujeto inmovilizado. Preparando descarga por la puerta 9. Solicito unidad médica en espera». Los pasajeros comenzaron a desembarcar lentamente, muchos todavía filmando, otros susurrando, algunos asintiendo con vacilante respeto hacia Caleb. Un adolescente en la fila 17, un chico flacucho con auriculares colgando y una pegatina de patineta en la mochila, se detuvo junto a Caleb al pasar. «Lo transmití todo en vivo.
dijo con los ojos abiertos. No pueden enterrar esto. Todo el mundo lo vio. Caleb asintió levemente. Bien, no lo borren. Nunca. Fuera del avión, el caos acechaba tras el orden. Vehículos de seguridad, parpadeando con silenciosa autoridad, acordonaron la zona. Los médicos subieron a Ezra a una ambulancia con una eficiencia demostrada. Caleb, ahora flanqueado por el sargento Lorman y un oficial más joven que tomaba notas, lo siguió a pie. No le temblaban las manos. Su expresión era indescifrable, pero por dentro, sus pensamientos corrían a toda velocidad. Había hecho lo necesario para sobrevivir a ese vuelo. Pero ahora comenzaría la verdadera prueba, no solo para él, sino para la aerolínea que había permitido a un hombre como Darren ejercer el poder sin supervisión. Dentro del ala de espera del aeropuerto, normalmente reservada para detenciones discretas o asuntos aduaneros de alto riesgo, Caleb fue conducido a una habitación estéril, iluminada por vibrantes luces fluorescentes. Una enfermera esperaba junto a la pared, comprobando los niveles de oxígeno de Ezra a través de una señal digital conectada a la ambulancia. El bebé estaba estable, descansando bajo sedación en el cercano Centro Médico Infantil Valenport. Caleb se sentó en el banco mirando la pared vacía, pero su mente ya estaba 3 movimientos por delante. Su abogado había sido alertado antes de aterrizar. Había configurado alertas automáticas en el momento en que Darren intensificó la situación. La grabación no solo estaba en su teléfono, sino en 3 servidores cifrados en diferentes servicios en la nube. Había enviado el paquete completo por correo electrónico a su equipo legal con las marcas de tiempo, los números de vuelo, la asignación de asientos y los testimonios de los pasajeros adjuntos. Señor Darnell, dijo el oficial más joven, un hombre delgado con gafas de montura metálica, ¿comprende las implicaciones de compartir esta grabación públicamente? Sí, respondió Caleb con calma, y pienso hacerlo. Cada segundo, el oficial tragó saliva y asintió, cerrando su libreta. Lo incluiremos en el informe. Cuando se abrió la puerta y entró otro funcionario con una exención impresa del Departamento de Aviación Civil, el teléfono de Caleb vibró silenciosamente sobre el mostrador. Recibió una avalancha de mensajes de periodistas, grupos de derechos civiles y denunciantes, algunos ofreciendo apoyo, otros pidiendo confirmación. Pero Caleb no lo tocó. En cambio, miró la pantalla que mostraba el monitor cardíaco de Ezra en la esquina, con pulsos lentos y constantes que subían por una línea verde. Afuera, los titulares ya habían comenzado. Para cuando Caleb recibió autorización para salir de la sala de espera, escoltado a un pasillo trasero para evitar las cámaras que se concentraban en la terminal principal, ya podía ver el efecto dominó. Orionsky era tendencia mundial, pero no por innovación ni excelencia en el servicio. Esta vez, era por silencio, negligencia y un bebé que casi muere a 9.000 metros de altura. Se ajustó los puños de la camisa y salió a la luz de las luces del pasillo, respirando hondo. No para calmarse, sino para recordarle al mundo que él seguía de pie, y Ezra también. Lo que empezó como el miedo de un padre se había convertido en un juicio público, y el mundo ya estaba observando. La primera ola llegó antes del amanecer. Los presentadores de noticias por cable permanecían sentados, rígidos bajo las fuertes luces del estudio, repitiendo el mismo clip de 37 segundos desde 3 ángulos diferentes. En cada versión, el momento era inconfundible. Caleb Darnell, de pie junto a Darren Kells, con la máscara de oxígeno sujeta al rostro del asistente, su voz tranquila pero furiosa. Las imágenes se repetían en repetidas ocasiones en televisores de aeropuertos, cafeterías y salas de estar de todo el país. Los titulares gritaban en las pantallas: el director ejecutivo se toma la justicia por su mano en pleno vuelo. ¿Justicia con máscara de oxígeno? El caos aéreo de Orionsky se vuelve viral. Por la mañana, las redes sociales habían explotado. El video fue publicado originalmente por un adolescente de la fila 17, Ellie Bensley, quien transmitió en vivo el final del enfrentamiento. La grabación de su teléfono, temblorosa y granulada, capturó la emoción y la urgencia del momento. En cuestión de horas, millones de personas lo vieron. Algunos llamaron héroe a Caleb. Otros dudaron, sin saber si sus acciones habían ido demasiado lejos. Pero una cosa estaba clara. Algo había salido terriblemente mal en el vuelo 227, y el mundo no miraba hacia otro lado. El comunicado oficial de Orionsky llegó a las 10:43 am, hora del este,
un comunicado genérico y poco entusiasta que describía el incidente como una lamentable disputa a bordo que involucraba diferentes perspectivas sobre la conducta de los pasajeros. Sin nombres, sin responsabilidades, sin disculpas. La reacción fue inmediata. En la primera hora, miles de comentarios indignados inundaron las redes sociales de la aerolínea. Las etiquetas #Justice for Ezra y #MaskTheTruth fueron tendencia mundial. Expasajeros comenzaron a alzar la voz, hombres que recordaban el sarcasmo de Darren, su tendencia a humillar a la gente por peticiones insignificantes, su uso despectivo del intercomunicador para burlarse de los pasajeros con derecho. Las historias se multiplicaron en TikTok, hilos de Reddit y grupos de Facebook. Cada relato socavaba la ilusión de profesionalismo que Orionsky había construido a lo largo de los años. Pero el verdadero golpe vino desde dentro. Un usuario llamado SkyShift Insider, recién creado y anónimo, publicó un hilo esa misma noche. Contenía capturas de pantalla y correos electrónicos internos entre los gerentes de operaciones de vuelo. El lenguaje era seco, corporativo, pero contundente. Ya se habló con Darren. Mantenga un tono firme. No escale a los reportajes a menos que se vea obligado. Pasajeros exagerando. El incidente de Darnell pasará. Los medios lo olvidarán. El rastro de correos electrónicos se remontaba a más de un año. Decenas de quejas de pasajeros. Todas desestimadas. Los supervisores elogiaron a Darren por tomar el mando y recordarles a los clientes quién manda. No solo conocían su comportamiento, sino que lo fomentaban. Cuando esta filtración llegó a Internet, todo cambió. El ciclo de noticias, ya en ebullición, se disparó. Las cadenas de cable contrataron a ex empleados de aerolíneas. Los denunciantes, siempre hombres, siempre anónimos, concedieron entrevistas con voz modulada. Un hombre, ex coordinador de vuelo, afirmó que Darren, en una ocasión, había retirado físicamente a un adolescente discapacitado de un ascenso de categoría porque las reglas eran las reglas. El padre del chico había presentado una queja, pero ésta desapareció en algún lugar de la alta dirección. La frase que usaban internamente, dijo, era neutralizar la narrativa. Durante todo el proceso, Caleb permaneció en silencio. Se sentó junto a la cuna de Ezra en el hospital Valenport General, observando cómo las máquinas parpadeaban y zumbaban suavemente. El bebé ya estaba estable, con los niveles de oxígeno altos, recuperando el color, pero Caleb aún no podía quitarse de la cabeza la imagen de esas manos sin vida, el tono azulado alrededor de sus labios, el silencio en su pecho. Una enfermera entró silenciosamente. «Está respondiendo bien», dijo el hombre con suavidad. «Creemos que no tiene efectos a largo plazo, pero sigue hablando con él. Haz que escuche tu voz». Caleb asintió, rozando la mejilla de Ezra con un dedo. Susurró suavemente sobre el océano, sobre las montañas cerca de su casa, sobre las cosas que harían cuando pasara la tormenta. No habló de la mascarilla, ni del vuelo, ni de Darren. Todavía no. Esa verdad podía esperar. Fuera de la habitación del hospital, su abogado, Royce Kendall, paseaba por el pasillo, hablando por unos auriculares. «No, no va a dar un comunicado de prensa. Ahora no», espetó Royce. «No es la mascota de la reforma aeronáutica. Su hijo casi muere». Se giró cuando Caleb salió, con expresión indescifrable. «Te están llamando justiciero», dijo Royce. «Y padre, y un hombre que se pasó de la raya. Depende del canal que estés viendo». «No me pasé de la raya», respondió Caleb. «Lo marqué». Royce suspiró, frotándose la frente. «Esto se va a poner feo antes de que se aclare. ¿Seguro que quieres seguir callado?» La voz de Caleb era firme. «Que hablen las imágenes». Y así fue. En cada pantalla, en cada idioma. Los comentaristas diseccionaron cada uno de sus gestos, cómo se movía con precisión, cómo nunca alzaba la voz, cómo le entregaba el teléfono a otro pasajero como si estuviera preparado para las consecuencias. Los analistas del comportamiento opinaron, llamándolo respuesta controlada al trauma. Un agente federal retirado dijo en un podcast, «Ese hombre sabía exactamente lo que hacía, y no lo hizo por rabia, lo hizo por principios». La bandeja de entrada de Caleb, cientos de mensajes inundaban a diario. Algunos de víctimas de abusos en aerolíneas, otros de periodistas que ofrecían dinero, y otros de desconocidos, padres, hermanos, tíos que decían, «Gracias por no ceder». En las oficinas corporativas de Orionsky reinaba el caos.
Se convocaron reuniones de emergencia. Los equipos legales se apresuraron a anticipar las demandas. Se tomó la decisión discreta de dar a Darren Kells una licencia indefinida. Otra, revisar los protocolos de capacitación de los empleados, al menos en teoría. Pero Caleb no estaba interesado en la venganza. Veía a Ezra dormir bajo las tenues luces del hospital y sabía que las cicatrices podrían sobrevivir a los titulares. El trauma no desaparecería con indemnizaciones ni disculpas. Requeriría años de trabajo, de defensa, de cambio. No se había propuesto liderar un movimiento. Solo quería proteger a su hijo. Pero ahora, ese deber había aumentado. La justicia, ahora, no era solo un deseo, se había convertido en un deber. Caleb se encontraba en la sala 4B, con el aire cargado de un tenso silencio roto solo por el suave movimiento de papeles y el murmullo ocasional de la galería. La sala estaba abarrotada. Periodistas garabateando notas, camarógrafos alineados en la pared del fondo y el público aferrado a sus teléfonos como si esperara el siguiente titular en tiempo real. Había pasado una semana desde el vuelo, pero las heridas estaban frescas, especialmente para Caleb. Sentado a la mesa del demandante, vestía un traje gris marengo que reflejaba la gravedad del momento. Sus manos eran firmes, pero sus ojos revelaban el desgaste de las noches de insomnio y una concentración incansable. A su izquierda se sentaba su abogado, Royce Kendall, un experimentado abogado litigante con reputación de desmantelar fachadas corporativas. Al otro lado del pasillo, el equipo de defensa de Orionsky permanecía rígido, encabezado por un hombre de mandíbula afilada con un traje azul marino a rayas que parecía más un ejecutivo financiero que alguien defendiendo un caso de poner en peligro a un menor. A su lado estaba Darren Kells, más pálido que antes, con los ojos hundidos y la mandíbula apretada. Evitaba mirar a Caleb. ¡Todos de pie!, gritó el alguacil al entrar el juez Weston, un hombre mayor con el rostro surcado y una mirada penetrante y observadora que parecía leer más de lo que se decía. La sala se puso de pie. Caleb respiró hondo y se sentó con los demás mientras comenzaba el procedimiento. La fiscalía no perdió tiempo. Royce Kendall se levantó, se abotonó la chaqueta y se dirigió al tribunal con serena intensidad. Su señoría, este caso no se trata simplemente de un vuelo fallido. Se trata de una cultura de crueldad oculta tras un uniforme. Se trata de un bebé que casi muere, sí, casi muere, a manos de la misma persona a la que se le pagó para proteger a los pasajeros del vuelo 417 de Orionsky. Se giró y caminó lentamente entre las mesas, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Escucharán testimonios. Verán videos. Escucharán registros de audio que muestran lo que realmente sucedió en ese avión. Pero lo que sentirán, lo que espero que sientan, es lo que sintió el señor Caleb Darnell cuando vio a su hijo ponerse azul bajo una máscara de oxígeno que era utilizada como un arma. Un gran monitor se encendió junto al juez. Royce pulsó el botón de reproducción. La sala contuvo la respiración. Las imágenes mostraban a Darren presionando la máscara de oxígeno contra la cara del bebé Ezra, mientras los bracitos del bebé se agitaban débilmente antes de quedar flácidos. La sala se quedó sin aliento. Caleb bajó la mirada un momento, con la mandíbula apretada. El sonido de la asfixia de Ezra llenó la sala como un eco inquietante. Royce dejó que sonara completamente antes de hacer una pausa y volverse hacia el jurado. De eso se trata este caso, dijo simplemente, y luego regresó a su asiento. La defensa replicó rápidamente. Su abogado principal, el señor Craydon, describió a Caleb como impulsivo y emocionalmente inestable. Este es un hombre que se tomó la justicia por su mano, argumentó. Atacó a un miembro de la tripulación, casi provocó pánico en pleno vuelo, y desde entonces ha lanzado una campaña mediática para difamar a mi cliente y a esta aerolínea. Pero su argumento flaqueó a medida que los testigos comenzaron a subir al estrado. El primero fue Leon Bay, el silencioso pasajero de la chaqueta verde. Describió cómo ayudó a reanimar a Ezra. Vi lo que hizo Darren, testificó Leon. Eso no era protocolo. Era un castigo. Después vino el señor Grantham, el fiscal de la ciudad, que había estado 3 filas más atrás. Estaba de pie, con traje completo, voz firme y credenciales incuestionables. Estaba preparado para testificar bajo juramento desde el momento en que aterrizamos. Las acciones de ese auxiliar de vuelo fueron imprudentes, hostiles y peligrosas. Entonces llegó un hombre callado de uniforme.
el sargento mayor Ellis Reed, exmédico militar. Describió los síntomas físicos del bebé, su cuerpo inerte, y el pánico en la voz de Caleb. Lo que vi, dijo, concordaba con una sobreexposición al oxígeno y una restricción física. Si el señor Darnell no hubiera actuado en ese momento, creo que el niño no habría sobrevivido. Darren se removió incómodo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Le susurró algo a su abogado, pero el juez Weston lo interrumpió bruscamente. El señor Kells guardará silencio a menos que lo llamen a declarar. Pero el momento más contundente llegó cuando Milo Reese, actual auxiliar de vuelo de Orionsky, subió al estrado. Joven, nervioso, pero decidido, Milo ajustó el micrófono y miró directamente al juez. «Me capacitaron los mismos supervisores que Darren», dijo. «Nos dijeron que mantuviéramos a raya a los pasajeros difíciles. Nos enseñaron a desescalar sin dejar rastro. Nos dijeron que documentar demasiado los conflictos hacía que la aerolínea pareciera débil y que nosotros pareciéramos reemplazables». Se escucharon jadeos. El juez levantó una mano pidiendo silencio, pero no pudo ocultar el endurecimiento de su expresión. Royce se levantó de nuevo, caminando hacia Milo. «¿Alguna vez le dijeron que priorizara la seguridad de los pasajeros por encima de todo?» Milo tragó saliva con dificultad. «No directamente. La seguridad se daba por sentado. ¿Pero la obediencia? La obediencia se enseñaba». El juez Weston se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Y en su opinión profesional, las acciones del señor Kells reflejaron esos valores?» «No, señor», dijo Milo con la voz ligeramente temblorosa. «Reflejaron miedo, control y crueldad». Se hizo el silencio. La defensa intentó recuperarse, citando a un representante de recursos humanos de la empresa para que testificara que Darren no tenía quejas formales previas. Pero Royce estaba listo. Presentó un memorando interno, filtrado anónimamente, que incluía notas del supervisor que hacían referencia a múltiples preocupaciones no oficiales planteadas sobre el temperamento de Darren. El representante de recursos humanos palideció. «Yo no estaba al tanto de esto», balbuceó. La voz de Royce se agudizó. «¿O no se suponía que lo estuviera?» «Objeción», continuó. Pero el daño ya estaba hecho. Para el receso del mediodía, la sala bullía de tensión. Caleb salió al pasillo. Un raro momento de silencio mientras los periodistas esperaban afuera, tras la cuerda. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos por un instante. Ya no luchaba solo por Ezra, luchaba para asegurarse de que ningún otro padre permaneciera indefenso mientras su hijo era maltratado en nombre del procedimiento. De vuelta al interior, el juez restableció el orden en la sala. Nadie se atrevía a hablar más allá de un susurro. La última prueba se reprodujo, la grabación de voz de Darren murmurando furioso tras el incidente. «Siempre se ganan la compasión. Estos pasajeros creen que pueden llorar y salirse con la suya, no bajo mi supervisión». La audiencia se conmovió. Algunos se quedaron boquiabiertos. Otros negaron con la cabeza, incrédulos. El juez Weston miró al otro lado de la sala, con el rostro impasible pero la mirada furiosa. Luego se giró hacia la mesa de la defensa, en voz baja pero inconfundiblemente seria. «Este tribunal reconoce la gravedad de estas revelaciones. Que la siguiente fase proceda en consecuencia». Y con eso el procedimiento del día terminó, pero el veredicto ya comenzaba a tomar forma, no solo ante la ley, sino ante la opinión pública. Caleb miró al otro lado del pasillo por última vez. Darren tenía los hombros hundidos. Su mirada ya no era desafiante. La máscara del poder finalmente se había desvanecido. El tribunal no era solo un lugar para veredictos, se había convertido en un espejo que reflejaba todo lo que la aerolínea intentaba ocultar. El veredicto cayó como un martillo, rápido e implacable. La voz del juez resonó en la silenciosa sala mientras leía el fallo final. Orion Sky Airlines debía pagar una indemnización multimillonaria a Caleb Darnell e iniciar de inmediato una revisión externa de sus protocolos de capacitación, estándares de seguridad y prácticas disciplinarias internas. No hubo aplausos ni celebración, solo un silencio denso mientras se asimilaba la magnitud de la sentencia. Caleb permaneció inmóvil en la mesa del demandante, con la mandíbula apretada y las manos cruzadas sobre la superficie frente a él. Las luces de la sala parecían más frías, más brillantes, exponiéndolo todo.
Darren Kells, sentado al otro lado de la sala junto a su asesor legal, parecía pálido y vacío. Su uniforme había sido reemplazado por un sencillo traje gris que le quedaba demasiado holgado. No habló, no se movió. Sus ojos nunca se cruzaron con los de Caleb. El siguiente golpe llegó minutos después. Darren sería despojado de sus credenciales de vuelo, a la espera de una investigación penal completa por múltiples cargos de agresión y abuso de autoridad. El juez no parpadeó al dictar sentencia, y los murmullos en la galería de la sala se intensificaron. Los periodistas garabateaban furiosamente, los obturadores de las cámaras se disparaban como electricidad estática. El abogado de Darren se inclinó para susurrar algo, pero el hombre parecía no oírlo. Caleb permaneció en silencio, asintió con la cabeza en agradecimiento a su abogado, Royce Kendall, y salió de la sala por una salida lateral, evitando a la multitud de periodistas que esperaban tras las puertas. Afuera, el cielo estaba gris e inmóvil. El viento soplaba en las esquinas del juzgado como un presagio. Caleb se ajustó el abrigo, pero el frío en el pecho no se debía al clima. El veredicto, aunque histórico, parecía solo el principio. El sistema había sido dañado, no desmantelado. Caleb aún podía ver el diminuto cuerpo de Ezra convulsionando bajo una máscara de oxígeno destinada a salvar vidas cada vez que cerraba los ojos. Ningún fallo borraría ese recuerdo. Había ganado una batalla judicial, pero la guerra era más grande, anónima y sistémica. A la mañana siguiente, Caleb rechazó todas las solicitudes de entrevista. Los presentadores de noticias lo llamaron héroe. Los programas de entrevistas debatieron sus acciones extremas. Pero Caleb no quería saber nada de eso. No le interesaban los titulares, le interesaba el cambio. Desde un escritorio prestado en la oficina de un amigo, Caleb comenzó a esbozar el plan para algo nuevo, una iniciativa de defensa centrada exclusivamente en la responsabilidad de las aerolíneas. La llamó Sky Guardian. La misión era simple pero audaz: proteger a niños y pasajeros vulnerables del abuso a 30.000 pies de altura y hacer justicia a quienes habían sido silenciados en pleno vuelo. Su primera idea fue una aplicación de denuncia anónima, sin inicio de sesión, sin rastros de papel, solo una forma clara y encriptada para que los pasajeros o la tripulación documentaran el maltrato en tiempo real. Se asoció discretamente con una startup legal que brindaba apoyo externo, abogados voluntarios que revisaban las solicitudes y marcaban casos penales para su procesamiento. La beta tardó solo 2 semanas. En 72 horas se recibieron más de 400 solicitudes, y para finales de mes esa cifra se había triplicado. Caleb revisó los informes una noche tarde, mientras el brillo de la pantalla le dibujaba sombras en el rostro. Leyó entradas de padres a quienes les habían gritado por pedir leche de fórmula, pasajeros mayores a quienes se les negó el acceso al baño durante los periodos de vuelo sin restricciones, niños a los que se les había obligado a cambiar de asiento desde la ventana para acomodarlos a adultos preferidos. Una historia describía a un niño pequeño al que se le había obligado a comer cacahuetes a pesar de tener alergias documentadas. Otro describió a un pasajero con necesidades especiales que se burlaba de él cuando entró en pánico en pleno vuelo. Caleb miró fijamente las palabras en la pantalla, con las manos ligeramente temblorosas, no por miedo, sino por furia. No era solo Darren, no era solo Orionsky. Había una enfermedad en los cielos, una cultura de crueldad silenciosa, oculta tras uniformes pulcros y eslóganes corporativos. Caleb exhaló lentamente, se recostó en su silla y cogió el teléfono. Royce dijo cuando su abogado respondió: «No hemos terminado. Necesitamos ampliar la cobertura, empezar a contactar con denunciantes, con expertos de la industria. Quiero un grupo de trabajo. Quiero presión. Quiero que sepan que estamos vigilando ahora». Royce guardó silencio un instante. Luego, con su voz tranquila pero firme, dijo: «Entonces, hagamos que sea imposible que nos ignoren». Y así lo hicieron. Caleb y Royce crearon una base de datos. Cada informe era revisado por voluntarios y cada historia se categorizaba por aerolínea, ruta y tripulación. Empezaron a surgir patrones. Ciertos miembros del personal aparecían en múltiples informes. Los reincidentes cambiaban de aerolínea. Las infracciones del protocolo de seguridad se ocultaban en memorandos internos marcados como gestionados. Un periodista de una cadena de noticias local solicitó acceso,
y Caleb lo permitió con una condición: el anonimato total de las víctimas. El artículo resultante se tituló Abuso de altitud, cuando el motor se apaga antes que el pasajero. La respuesta fue explosiva. Las aerolíneas emitieron comunicados preventivos de preocupación. 2 importantes compañías aéreas prometieron revisiones internas, pero a Caleb no le interesaban las promesas. Quería resultados, quería políticas. Aún así, bajo el fuego y la estrategia, había algo más, un hilo conductor silencioso que recorría cada decisión de Caleb. Ezra. En cada informe que leía, en cada historia que compartía, en cada sistema que diseñaba, imaginaba el rostro de su hijo, las suaves respiraciones que regresaban después de ese terrible momento, la quietud en las pequeñas manos de Ezra, la fragilidad de la vida de un niño en un mundo a menudo ciego a su valor. Era esa visión la que lo impulsaba. Y sin embargo, incluso mientras Sky Guardian ganaba terreno, Caleb sabía que había más por descubrir, más podredumbre, más resistencia. En algún lugar, gente como Darren Kells aún llevaba alas y sonreía a los pasajeros con una cortesía ensayada. En algún lugar, otro bebé lloraba y le decían que se callara. En algún lugar, un padre apretaba los puños y guardaba silencio, porque creía estar solo. Caleb se aseguraría de no volver a estarlo nunca más. El dolor de Ezra se había convertido en el catalizador de 1000 voces que antes eran ignoradas. La llamada de embarque resonó débilmente a través de la terminal acristalada del Aeropuerto Internacional de Valenport. Pero Caleb Darnell no se movió. Se quedó quieto un instante, abrazando a Ezra contra su pecho, no por preocupación, sino por algo más tranquilo, gratitud, tal vez, o la extraña calma que llega tras sobrevivir a la tormenta. Esta terminal le resultaba familiar. Los azulejos pulidos, el olor rancio del aire recirculado y el combustible de avión, el zumbido rítmico de las ruedas de las maletas, todo era igual. Pero Caleb no. Y el mundo tampoco. Ezra se removió en sus brazos, ahora mayor, más fuerte, con los ojos abiertos con la curiosidad inagotable de un niño que no recordaba el vuelo que casi lo dejó sin aliento. Caleb le dio un beso en la frente a su hijo y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta 22, donde su vuelo se preparaba para embarcar. Esta aerolínea era diferente, no solo en imagen, sino en el corazón. Sus líderes habían adoptado públicamente las reformas de Sky Guardian, los protocolos obligatorios de rendición de cuentas, los sistemas de revisión de quejas de terceros y las líneas de denuncia anónimas. No era perfecto, pero era un cambio. Y el cambio, Caleb había aprendido, a menudo venía acompañado de cicatrices. Al acercarse a un kiosco de la esquina, una voz familiar los llamó. «¿Señor Darnell?» Caleb se giró. Un joven empleado del aeropuerto con uniforme azul marino se adelantó, ajustándose nerviosamente el cordón. «Solo quería darle las gracias», dijo el hombre, mirando a Ezra con una mezcla de reconocimiento y reverencia. Lo que hizo, por su hijo y por todos nosotros, fue importante. Caleb asintió en silencio, levantando ligeramente las comisuras de los labios. «Gracias», respondió en voz baja y mesurada. «Pero no lo hice solo». El hombre asintió y se hizo a un lado. Los pasajeros cercanos murmuraron en voz baja, algunos empujando a sus compañeros, con los ojos abiertos de par en par al comprender. Algunos teléfonos se acercaron discretamente para tomar fotos, pero ninguno se acercó. No se trataba de fama. Se trataba de algo más profundo, un reconocimiento tácito a un hombre que se había enfrentado a la crueldad cuando la mayoría se habría rendido. En el kiosco, Caleb se detuvo. Filas de revistas llenaban los estantes, sus portadas brillantes gritaban titulares, deportes, política, escándalos. Pero una le llamó la atención, una revista de aviación comercial, con la esquina superior estampada en rojo. Industria aérea bajo fuego tras el caso de asfixia infantil que impulsa reformas globales. La miró fijamente un momento y luego la cogió. La foto de portada estaba granulada, claramente tomada de una grabación en pleno vuelo, con el brazo extendido, la máscara de oxígeno en la mano, Darren Kells borroso al fondo. No era una imagen favorecedora, pero era real. Ezra se separó de los brazos de su padre, tirando suavemente de su cuello con una risita. Caleb parpadeó, volviendo a concentrarse en el niño que tenía delante. Bajó la revista, se la metió bajo el brazo y ajustó la pequeña gorra de Ezra,
apartando un rizo suelto de la frente del chico. ¿Listo, amigo?, preguntó en voz baja. Ezra respondió con una risita, hundiendo el rostro en el cuello de su padre. Caleb exhaló lentamente. El pasado había dejado sus huellas, batallas judiciales, noches de insomnio, la imagen del rostro pálido de Ezra grabada para siempre en la memoria. Pero ese mismo pasado se había convertido en algo más. Un gesto, una advertencia, una señal al mundo de que el silencio ya no sería tolerado. El agente de la puerta solicitó el embarque prioritario y Caleb dio un paso al frente. Mientras escaneaban sus pases y cruzaban la pasarela, un auxiliar de vuelo en la entrada los recibió con una sonrisa firme. «Bienvenidos a bordo», dijo el hombre con ojos sinceros. «Y gracias, de nuevo». Caleb sostuvo su mirada. Esta vez no había miedo, ninguna vacilación, solo claridad. Caminó por el pasillo con Ezra acurrucado contra su pecho, cada paso pausado, cada respiración firme. Los motores ya zumbaban, pero esta vez sonaban diferentes, menos como una amenaza, más como una promesa. Mientras el avión rodaba hacia su posición, elevándose hacia la neblina dorada del cielo del atardecer, Caleb miró por la ventana. La ciudad de Valenport se desvanecía lentamente bajo ellos. El pasado no podía borrarse, pero se había reescrito con valentía. Donde una vez reinó el silencio, la furia de un padre enseñó a los cielos a respirar de nuevo. Un minuto después, el padre cambió las tornas. La misma máscara se convirtió en la perdición del asistente. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas como el racismo, el abuso de poder y las consecuencias de la crueldad desenfrenada. Su propósito es concientizar sobre la injusticia sistémica, generar reflexión sobre la responsabilidad en puestos de confianza e inspirar acciones en pos de la dignidad, la justicia y la igualdad.